Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ir con un nuevo tema de química y vamos a observar partes por millón. Pero antes de eso vamos con unos conceptos fundamentales para reflejar la mente. ¿Qué es concentración física? Entonces la concentración, de manera general, tenemos que es lo siguiente. Es la cantidad que se encuentra en las sustancias que se disuelven, que se le denomina soluto, en relación a las sustancias que lo disuelven. En este caso vendría a ser el solvente. En este sentido, la cantidad de soluto siempre será menor al solvente para que se considere una solución. Sabemos que dentro de las concentraciones podemos hablar de las físicas y de las químicas. La física ya observamos en un video anteriormente de lo que es el porcentaje, donde teníamos relación masa-masa, masa-volumen, volumen sobre volumen. Y el último nos hace falta ver de las concentraciones físicas. Es partes por millón. Puedes hacer la pregunta de dónde encontramos tipo de concentraciones, y el día de hoy te voy a explicar por qué es importante saber y conocer con respecto a este tipo de unidad. Primero, vamos al concepto de lo que es partes por millón. Para medir algunas concentraciones muy pequeñas, como por ejemplo las partículas contaminantes que eliminan los automotores o la cantidad de cloro o flúor presentes en el agua potable, se utiliza la parte por millón. La parte por millón, a su vez, trabajan con una fórmula, ya sea cualquiera de las dos, puede ser miligramos de soluto sobre litros de solución o miligramos de soluto sobre kilogramos de solución. Bien, ahora, entonces, con estas dos fórmulas nosotros podemos hacer o realizar cualquier tipo de ejercicio. Más allá de la fórmula de química, vamos a ver ejemplos de aplicación. Antes de eso, recordemos que una solución se divide en soluto y solvente. El solvente será la mayor cantidad y por lo general es estado líquido, y el soluto por lo general es sólido, aunque puede ser también líquido. Un sólido que se pueda disolver. Si es un sólido que no se puede disolver, entonces no lo podríamos emplear como solución. Bien, o el compuesto a su vez puede pasar a ser uno de los dos tipos. Por ejemplo, ¿dónde más encontramos las partes por millón? Para medir la calidad del aire, en referencia a la calidad del aire, estamos hablando de que cuando hablamos de que es un aire contaminado, un aire infectado o un aire nocivo que nos haga daño a nosotros no indicamos que tenemos 0,00000, ejemplo, 6 gramos o miligramos o la unidad que estemos hablando de monóxido de carbono o que haga falta tal compuesto esencial. Más bien hablamos de partes por millón, para en sí hablar de que hay 6 partes por millón, 7 partes por millón, 0,5, que son unidades más accesibles. Entonces tenemos, por ejemplo, 9 litros de monóxido de carbono en 1 millón de litros de aire. Por partes por billón, 5 litros de monóxido de nitrógeno en 1000 millones de litros de aire. Estamos hablando de que estas concentraciones son nocivas para la salud. Vamos a ir a un ejercicio ahora sí de aplicación para que tú te des cuenta en qué lo vamos a emplear. Podrás haber escuchado que el pescado o el pez contiene una cierta cantidad de mercurio. Cuando hablamos de esto, hablamos de que cantidades de mercurio por lo general son cantidades mínimas, pero que se las trabaja en partes por millón. Entonces podemos indicar lo siguiente: en un control sanitario se detectan 5 miligramos de mercurio en un pescado de 1,5 kilogramos. Calcular la concentración en partes por millón. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer aquí? Debes usar la fórmula química de las unidades de partes por millón. ¿Sí? Y luego de eso nosotros podemos anotar el siguiente resultado. Tenemos peso del mercurio 5 miligramos,
Peso del pescado 1,5 kilogramos. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Según la fórmula, dividimos 5 miligramos sobre 1,5 kilogramos, me da 3,33 partes por millón. Tal simple como lo indica el enunciado, no interviene en sí la fórmula química, más bien en la cantidad de gramos que nosotros tenemos. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Otro tipo de ejemplo es que cada país tiene un estándar con referencia a los contaminantes o lo que hace daño para la salud. Aquí estamos refiriendo a un país que es Canadá, en donde hacen referencia acerca del glifosato, que es un pesticida. Pesticida es para poder eliminar las plagas de la parte de la vegetación. Entonces ellos exigen límites máximos en donde cualquier persona, ya sea de producto de manera interna o externa, cumplan estos parámetros para poder ser comercializada. Si no cumple con estos parámetros, no pueden proceder a la venta o a la distribución. Por lo tanto, también podemos decir que las partes de millón nos sirven como un indicador de calidad. Por ejemplo, si hablamos de la soya, estamos hablando de que son aceptadas, o el límite es 20 partes por millón. Si ya pasas de 20 partes por millón, no es aceptada. Si hablamos, por ejemplo, de las fracciones de cebada, del trigo molido, excluyendo la harina y la avena, solo se necesita 15 partes por millón. ¿Por qué? Porque es un producto que tal vez consumimos normalmente a diario, entonces necesitan cantidades menores. Bien, entonces eso ha sido la explicación de las partes por millón. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto.